A continuación hago la presentación del proyecto Exposición Entregable 2, Avance Proyecto de Semana 7, Unidad 2, Reforma Educativa 2014, doctora Lorenza Manuel Escobar, 27 de junio de 2025, Políticas Educativas en México, doctorado en Educación, Magíster Gonzalo Pérez Rincón. Una breve introducción. Se habla de los sistemas educativos en América Latina en la última década del siglo XX. Estos promovieron cambios notables y muy complejos hacia una nueva reforma educativa. Estos estaban caracterizados por dar una transformación de la gestión y una novedosa renovación y significativa en todo lo referente al ámbito pedagógico. Hablar del proyecto educativo en México es importante puesto que en la época comprendida entre 1969 y 1970 se hace indispensable estos cambios que permiten reconocer aspectos relevantes de cambio que posibilitaron una evolución en el sistema educativo. Gira en torno a las premisas del sistema económico, de esta manera poder comprender aspectos que son muy preponderantes y reconocer algunas falencias del sistema educativo que se implementó en esa época. Fue referente para las políticas educativas implementadas con el propósito de satisfacer las necesidades educativas del país y de acuerdo a esto mm, poder implementar una serie de novedosas eh, situaciones pedagógicas que permitieron acomodarse al engranaje agroindustrial y desarrollo de un país que venía de la posguerra. El Plan 11 años, 1959-1970, desde allí se abordan las políticas educativas en México y se considera relevante comprender que fue muy de acuerdo al momento que se estaba viviendo en esa época, en la posguerra. Se habla de un proyecto industrial en México de la posguerra, lo cual requería mucha unidad en toda la comunidad porque pues se busca que con este proyecto educativo se diera una mayor unidad entre la población y en cuanto a los demás proyectos cumplían una finalidad que era el económico, el agrario y el industrial. Por esto surgió la necesidad de controlar alrededor de la figura presidencial, por lo cual se adquiere un gran poder entre 1940 y 1970. Cuando se habla de controlar la figura presidencial, se busca es desde allí generar textos también que tenían una doble intención, la de educar y también la de fortalecer el mandato del presidente de la época desde las políticas educativas. Al finalizar la Revolución Mexicana era necesario organizar los esfuerzos educativos que estaban muy dispersos en uno solo, independientemente si se era o no normalistas, según Rafael Ramírez. Acá es importante aclarar que los normalistas eran los encargados de capacitar a los maestros de ese entonces, pero los que se incorporaban como maestros eran aquellos que prácticamente habían alcanzado quinto de primaria y entraron en ese proceso de capacitación. El proyecto de reforma, descentralización y modernización de la educación 1970-1995 es importante porque México desde sus orígenes se dio este proyecto en el 78, pero realmente se consolidó en México más o menos hasta 1992 bajo el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Entonces lo que se pretendía con este acuerdo era que todos ingresaran a la educación básica primaria y como veníamos de una situación de cambios en las políticas educativas, se fortaleció este proyecto desde las mismas políticas. Aquí se asegura la educación primaria, que ya era obligatoria, pero desde la reforma constitucional de 1964 y en especial este carácter hasta 1993, cuando se habla de que es obligatoria, se promueve que es el año para cuando se determinó que la educación secundaria fuese obligatoria. Entonces aquí ya se habla desde una primaria que es obligatoria y se promueve ahora la educación secundaria obligatoria con el fin de favorecer los procesos agroindustriales y desarrollo en cuanto a modernización y estar al margen, estar al tanto con el desarrollo global que se venía dando y que estaba inmerso México en ese entonces.
La reforma educativa de los 90, esta reforma se dio como expresión de los cambios sociales que se estaban viviendo en la época, pero también debido a la situación mundial, finalizando la década de los 80 del siglo XX. Entonces ahí viene un desarrollo tecnológico que llegó a México y se da un fenómeno de globalización que se caracteriza por un libre comercio, libre tránsito de capitales de información y exige que los parámetros de calidad sean muy altos. Entonces se pretende desde aquí generar políticas educativas que favorecieran esos parámetros de calidad. El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica se da en los años 90 y se desarrolla plenamente en este periodo. La educación normal es la responsable de la formación de los docentes. Para este tipo de educación, los retos de la educación, un reconocimiento de los problemas. Entonces, la Secretaría de Educación Pública lo que busca es una nueva escuela mexicana y se pretende que desde la formación de docentes se implementen nuevas propuestas políticas con el propósito de asumir los retos de la educación y solucionar los problemas de la época. Pero de todas maneras, estas reformas, por más que se hicieron, cumplieron unos objetivos, pero de todas maneras se quedó rezagada mucha parte de la capacitación y de acuerdo a los intereses políticos, pues no se alcanzó a desarrollar plenamente. Algunas referencias bibliográficas, Dussel, 1995, de cuando la clase obrera entró al paraíso, la educación técnica estatal en el primer peronismo, el retorno de la ideología a la presidencia de Lázaro Cárdenas, Cárdenas modelo legado, México, Instituto de Estudios Históricos. Gracias.